Muy buenos y bendecidos días, hermanitos, tengan. El día de hoy vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por todas las bondades que hemos recibido en esta semana que terminó y en este inicio de esta nueva semana. Vamos a ver una lección más que es de elementos de coordinación. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar. Espíritu Santo, ven y acompáñanos. Danos tu sabiduría para entender tu mensaje a través de tu servidor. Amén. Luz y sal, hermanitos. Vamos a iniciar con esta lección. Les comentaba que es de elementos de coordinación, y esta lección es una también de las más importantes para este motivo del instituto. Esta lección se llama La autenticidad en el apóstol. Si el formador es en sí mismo verdadero apóstol, produce fruto abundante. Esto lo hemos venido comentando en muchas lecciones anteriores, cuando estuvimos presencial, y en estas lecciones últimas que ha sido en forma virtual, pero no por eso dejan de ser menos importantes. Cuando un buen vino reúne todas las características que lo identifican, esto es, que lo determinan con respecto al vino tipo como idéntico, del latín idem, el mismo, es igual en color, en sabor, en olor, en grado de alcohol y en cuerpo. También podemos decir que es un vino genuino, del latín genus, que es estirpe, raza. Al comparar, es genuino, tiene la misma procedencia, de la misma variedad de uva, del mismo proceso de elaboración, de la misma calidad. Eso si se compara con un apóstol tipo que Cristo nos dejó en diversos pasajes bíblicos, como en San Mateo capítulo 10 encontramos: el apóstol genuino, auténtico, es aquel que se identifica con el ideal que el Señor nos dejó, a manera de evitar confusiones y entremezclas, errores y malos entendidos. No es lo mismo ser apóstol que hacer de apóstol, entregarse al apostolado que hacer apostolado. Lo hemos dicho muchísimas veces. Un cristiano se identifica porque es un fiel seguidor de Cristo. No cree en Cristo, le cree a Cristo. No cree en la obra, él mismo hace obra. Cuando el apóstol es auténtico, la imagen que refleja es suficiente para convencer a los demás de la fe que vive en su interior. Es un fiel reflejo, no nada más en su palabra, sino en su obra. Es capaz de comunicar a otros esa fe, la transmite y la vuelve una realidad. Se realiza el deseo del Señor: vosotros sois la luz del mundo. En estos y en muchos momentos es cuando nosotros, que somos sus fieles seguidores, vemos y realizamos la obra del Señor. No nos detenemos a decir ¿por qué yo? Sino decimos al Señor: ¿por qué no, Señor, yo? Y nos lanzamos. Por eso también dice que es preciso practicar los consejos evangélicos. Todo esto es una imagen de lo que es un apóstol auténtico. Han de decir, bueno, ¿cómo podemos realizar esto? ¿No? O sea, es muy vago, es en determinado momento un
una pequeña parte de lo que tenemos que llegar a ser. Y eso lo vamos a ver ahorita a continuación. Vamos a ver a continuación la imagen del verdadero apóstol. Cristo, Dios, Maestro y Fundador de la única Iglesia, lo vemos precisamente como dice Mateo capítulo 16, versículo 18, y dice: y ahora te digo, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás podrán vencer. Palabra de Dios. Y los miembros de su iglesia, como agentes, del latín agere, que es realizar, agens, el que realiza, habrán de aparecer ante los hombres como imitadores de Cristo buen pastor. Y eso es precisamente lo que es ser un cristiano, imitadores de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos a continuación los 10 puntos que nos van a ayudar a transmitir esa imagen del verdadero apóstol. 10 puntos que, si bien miramos sencillos, en algún momento son difíciles porque todavía estamos inmersos en el mundo. Vamos en camino y estamos en proceso de una conversión. Hay unos más, hay unos menos. Pero estos 10 puntos nos van a servir como una guía para tener ese camino que está destinado para todos y cada uno de nosotros y que nos van a ayudar. Punto número 1. Deja la vida fácil, placentera y cómoda. Solo el que acepta las incomodidades, las penurias y los sacrificios puede ser útil a Cristo en el apostolado. Punto número 2. No esperes que el trabajo apostólico sea empresa fácil y tranquila. Mira si puedes soportar sus trabajos, fatigas, decepciones, burlas y aún persecuciones. Nosotros lo podemos ver ahorita. Precisamente nadie se imaginaba al principio del curso que íbamos a tener una pandemia. Y en estos momentos es cuando nosotros vemos, puedo soportarlo, puedo hacerlo. Señor, este trabajo que me estás encomendando, ¿podré realizarlo? Y es tan fácil decir no. Es más difícil decir sí, pero las recompensas son mucho más gratificantes. De veras. 3. Tampoco esperes recompensas humanas ni te conformes con tan poca cosa si has decidido trabajar para Dios. Por el bien de los hombres, espera tu retribución de Él y no de ellos. Que no te desaliente la falta de aprecio de los hombres por tus esfuerzos. Tampoco te llenes de vanagloria su elogio, porque éste pasará como humo. Hablábamos de recompensas. En el capítulo anterior les decía, y precisamente nos dice, no esperes recompensa de tus hermanos, porque todo es efímero, es pasajero. Dios lo recompensa, y lo vemos porque dice, yo te lo recompensaré al 100%. Y de veras, Dios es un Dios tan bondadoso y generoso que nos da en mucho, en abundancia. Y la retribución que tengamos de Él va a ser muchísimo, muy grande si aceptamos ser parte de su obra. 4. Cúrate de todas tus pasiones si de veras quieres ayudar con tu ser a salvar al mundo. Domina la ira, la envidia, la soberbia y toda mala tendencia, pues el verdadero apóstol solo ha de ver la virtud en el prójimo y en sí mismo observar los propios defectos a fin de corregirlos. Todos esos
sentimientos negativos debemos de dejarlos a un lado. Dios nos pide, Jesús nos dice, ¿quieres ser como yo? Adelante. Él no se enoja. Todos podemos cambiar y en algún momento ser mejores personas y buenos cristianos. Eso es lo que le alegra a Dios, ser buenos hijos. Y los errores que tengamos nosotros, recibirlos y tratar de enmendarlos. Si hiero a mi hermano, ofrecerle de todo corazón una disculpa y quitarnos de esos pensamientos impuros que en realidad nada más nos alejan de toda luz y esperanza con el Señor. 5. Que tu vida privada sea intachable, que tu ejemplo no se limite a tu vida pública, que el testimonio de tu conducta logre convencer de la bondad y de la verdad de la doctrina que predicas, y que conforme tu ejemplo que dentro de ti vive en la verdad, la bondad de lo que dices, para que todos crean en ti y viendo tus buenas obras alaben a tu Padre Celestial. Es lo que veníamos diciendo, ¿no? Que tu decir y tu hacer sean iguales. No podemos estar predicando la palabra si afuera del templo nos convertimos en unas personas que no debemos de ser. Que en la familia no prevalezca el amor de Cristo como manera esencial. Que la familia tenga en realidad un centro que sea cristocéntrica, que todo gire alrededor a Cristo y por añadidura todo va a fluir de dentro hacia afuera. Que las obras que hagamos, pocas, muchas, sean en realidad vivo ejemplo de lo que predicamos y de lo que decimos para ser buenos cristianos. 6. Confía en que el menor de tus actos, aun aquellos hechos en la intimidad de tu soledad, dará buenos frutos, porque tu Padre que está en los cielos los presencia siempre en la vida apostólica. Dios nunca desprecia el menor esfuerzo. Y eso lo podemos ver, porque muchas veces decimos, aquí nadie me ve, aquí nadie, ¿de qué sirve? Pero se convierte en nuestro modo de vida. Y aquel acto que muchas veces no nos vanagloriamos, tarde o temprano da sus frutos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Dios, que está en los cielos, los ve y se alegra o se entristece dependiendo de cómo nos comportemos. Ahí es porque precisamente decimos, aunque estemos en la oscuridad, si las obras son buenas, Dios siempre nos va a dar un rayo de esperanza. 7. Nunca murmures de los defectos de tus hermanos en el apostolado, ni de los de tus dirigentes. Los tienen, y como tú, tratan de corregirlos. Ayúdales en esto con observaciones caritativas, y sosténlos con tu paciencia, con tu silencio cuando así convenga, y con una leal y perdurable amistad. Todos en la obra tenemos errores. Pedro en algún momento los tuvo, cuando precisamente negó a nuestro Señor Jesucristo. Lloró amargamente, y aún con todos esos defectos, Dios lo dejó precisamente al cuidado de todos nosotros como primer papa. Fue una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque Dios vio en el interior de Pedro ese arrepentimiento, ese tratar de corregir ese error que tuvo. Todos nosotros, como les decía, tenemos defectos. Todos somos dentro del instituto, somos alumnos
y a la vez somos directores, subdirectores, coordinadores, como Guille, también somos perdón, se me fue la palabra, pero vamos, todo el trabajo de todos es muy arduo. Colector, Guille, perdón, colector, y es muy arduo, y lo hacemos con ese amor a todos ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos el amor a la obra, el amor a Jesús, el amor a los hermanos. Tenemos nuestros errores, sí, pero cada día tratamos de corregirlos y de sostenernos. Por bien o por buenaventuranza, tengo un equipo que me ha respaldado aún en mis debilidades. Ese equipo, de veras, Dios me lo entregó y me lo dio precisamente para que yo pudiera sostenerme. Muchísimas gracias. Hago una pausa para agradecerles a todo el equipo por apoyarme siempre, por ser parte de mí, parte de mi vida, y que me han hecho ver mis errores y corregirme. De veras, no saben cuánto les agradezco el que estén ahí. Dios los bendiga. Ocho. Conserva siempre la ilusión en el triunfo. Tú no lo alcanzarás a ver con estos ojos mortales, pero ciertamente lo contemplarás en tu carne resucitada junto con tu Señor. Ahorita vemos precisamente la situación y nos crea como humanos cierta incertidumbre de decir qué va a pasar, qué vamos a hacer, cómo vamos a terminar, qué nos depara el futuro. Pero ciertamente eso es a corto plazo, porque a largo plazo seguimos trabajando, seguimos cada día siendo buenos hijos, cada día esforzándonos por llevar palabras de aliento, que es lo que el Señor nos dejó, y en algún momento nos vamos a reunir con Él. Entonces, lo que nos depare el destino a corto plazo, solo Dios sabe. Sabemos que Él nos hizo una promesa y que esa fe y esperanza está puesta en Dios. Entonces, precisamente tenemos esa esperanza de resucitar al lado de nuestro Señor. Entonces vamos a seguir trabajando. 9. Nunca dudes de tus fuerzas y de tu utilidad. Tampoco desconfíes del hermano que trabaja a tu lado en el apostolado. Ambos podrán siempre hacer mucho cuando se decidan a poner de su parte todo su ser en el apostolado. Así será siempre su labor valiosa por efectiva. Muchas veces nosotros somos los primeros que nos reprimimos, ya sea por edad, ya sea por educación, ya sea por lo que gusten. Y nosotros mismos somos los que nos cortamos esa utilidad, esa genialidad, esos dones y carismas que nos otorgó Dios, que nos dio el Espíritu Santo, los coartamos. Nosotros tenemos la capacidad de realizar todo lo que nos propongamos. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos en el nombre del Señor. Porque el Señor siempre está junto con nosotros. Y debemos de ser como aquellos sembradores, aquellos trabajadores que van al campo. Algunos nos llama al amanecer, a otros al mediodía, a otros al atardecer, o casi cuando va a terminar la jornada. Pero a todos, desde el que inicia en la mañana hasta el que casi va a terminar, nos da
la misma paga, la misma recompensa. Cuando nos propongamos a realizar todo lo que el Señor nos pide sin miramientos, sin ese miedo, sin ese temor de que digamos, es que no puedo hacerlo por esto, no puedo hacerlo por otro, siento que no soy capaz. Cuando nos quitemos todo eso, en ese momento nuestra aportación a la obra va a ser enorme, porque entonces, como lo decíamos en un principio, vamos a ser cristianos. No vamos a ser de los que creemos en Cristo, vamos a ser de los que le creemos a Cristo y vamos por el mundo predicando su palabra. Y vamos por ese mundo tratando sin miramientos a todos y decir, aquí está mi Señor, está conmigo, estamos para servir, estamos para apostolar. Sobre todo, ese punto 9 será del todo efectivo porque no irán ni tú ni él solos, porque Cristo irá con ambos, porque el Espíritu Santo hará su labor desde dentro del hermano a quien ustedes van a ayudar a su conversión, y porque el Padre común le ama mucho desde antes de que tú hubieras pensado en esa conversión. Una acendrada devoción a la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, será garantía de tu éxito en el apostolado. Cuando hayas reflexionado profundamente estos 10 puntos y te hayas hecho el firme propósito de observarlos durante tu misión, estarás seguro de que vas dando pasos seguros hacia tu madurez como apóstol. Ya podrás ser entonces más eficiente y más fructífero en el apostolado. Estos 10 puntos podemos verlos. Son de manera sencilla y a grosso modo cómo es la imagen del verdadero apóstol. Cómo nos podríamos identificar como verdaderos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo. En ese sentido vamos a ir madurando poco a poco. No por el hecho de ser alumnos que vamos iniciando o hermanos que ya concluimos o que ya concluyeron o que estamos a la mitad del camino, no vamos a dejar de observar estos puntos, porque en algún momento todos en nuestras debilidades flaqueamos. Entonces, este es un recordatorio para todos y cada uno de los hermanos en el instituto y ¿por qué no? También de los hermanos que están en otros grupos. ¿Para qué? Para que seamos esa iglesia, esa unión, esa conversión que nos pide ahorita Dios y el mundo. Que si bien estamos en una situación muy difícil en la cual no podemos congregarnos, pero no por eso dejamos de ser iglesia y hacer iglesia. Y cada uno en los puntos, en las trincheras que tengamos en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros amigos por teléfono, por videollamadas, por videoconferencias, por lo que nos sea a nosotros más fácil, lo podemos ir desarrollando. Y estos puntos nos van a ayudar a darles a cada uno de aquellas personas, de aquellas almas que tocamos, lo que necesitan y lo que Dios quiere para cada uno de ellos. Meditación sobre el Evangelio. Vemos en Mateo 19 que dice: Pedro le dijo entonces: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? Jesús le respondió: les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso,
Ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o terrenos, recibirán 100 veces más y también recibirán la vida eterna. De San Jerónimo, comentario a este pasaje. Oh, gran confianza. Pedro era pescador, no había sido rico, buscaba la comida por medio de su mano y su trabajo, y sin embargo, dice confiadamente, dejamos todo, y, ¿por qué no es suficiente dejarlo? Añade lo que es perfecto, y te hemos seguido, hicimos lo que nos mandaste. ¿Qué nos darás por tanto en premio? Jesús, sin embargo, les dijo, en verdad os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su majestad, os sentaréis también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. No dijo, los que dejáis todo, porque esto también lo hizo el filósofo Crates, y muchos otros abandonaron las riquezas, sino, vosotros que me habéis seguido, porque esto es lo que es propio de los apóstoles y de los que creen. En la regeneración, cuando se siente el Hijo del Hombre en el trono de su majestad, cuando también los muertos resurjan, incorruptos de la corrupción, os sentaréis también vosotros en los tronos de los jueces para condenar las 12 tribus de Israel, porque habiendo vosotros creído, ellos no quisieron creer. Y todo el que deje casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o campos por mi nombre, recibirá el 100 y poseerá la vida eterna. En este pasaje armoniza con aquella sentencia en que el Salvador dice, no vine a traer la paz, sino la espada, porque vine a separar al hombre de su padre, y a la madre de la hija, y a la nuera de la suegra, y los de su propia casa serán enemigos del hombre. Mateo 10, 34, 36. Porque por la fe de Cristo y la predicación del Evangelio, todos los amores se enfriarán, así como por las riquezas y los apetitos mundanos. Esos serán los que recibirán el céntuplo y los que poseerán la vida eterna. Mateo 24, 12. Vemos precisamente que una vez más nos recuerda, como dice los 10 mandamientos. El primero es amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y eso es nada más lo que nos está pidiendo, que si lo amamos, todo lo demás pasa a segundo término. Es muy doloroso, pero así debe de ser. ¿Por qué? Porque de Dios recibimos todo. Porque en algún momento, tanto los padres, los hermanos, los hijos son prestados. ¿Para qué? Para que en determinado tiempo regresan al Padre. Y si tenemos fe y esperanza en Dios, sabemos que un día nos volveremos a reunir y nos lo va a dar con creces. Que lo que tenemos que hacer en este mundo, en este momento, es predicar su palabra. Es muy difícil, y lo entiendo. Es muy doloroso, sí, pero en esa fe y en esa esperanza debemos de tener en cuenta que Dios no lo va a recompensar. Y vamos a ver que de veras Dios es un Dios que cumple sus promesas a carta cabal. Con ocasión de esta sentencia,
Algunos inventan 1000 años después de la resurrección diciendo, entonces se nos devolverá el céntuplo todas las cosas que dejemos y la vida eterna, no entendiendo que si en las demás cosas cabría reprobación, en tratándose de las mujeres se añadiría la torpeza, ya que el que por el Señor dejó una, recibirá 100 en la vida futura. El sentido, por tanto, es este: el que por el Salvador abandona los bienes carnales recibirá los bienes espirituales, de cuya comparación y de cuyo mérito tal es como si se comprara un número pequeño. Influencia de los dirigentes en la escuela de pastoral, o mejor llamado Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial. Es un nombre muy grande, pero así es la obra del Señor, muy grande. Cada uno de los cargos dentro de la escuela, de la estructura general de la escuela de pastoral, tienen funciones específicas que las distinguen esencialmente de los demás. Nos referimos no a las atribuciones y responsabilidades que se enlistan dentro del instructivo para el funcionamiento de la escuela de pastoral, sino a los diversos modos de influir a los alumnos de primer grado para que estos obtengan el mayor beneficio posible por su servicio. Analicemos, pues, estas benéficas influencias en cada uno de los cargos. Vamos a empezar con el coordinador de grupo. Es aquel que tiene la mejor oportunidad para servir dentro de un contacto personal por la vía de la amistad. El alumno se abre más fácilmente a aquel que él siente más cercano a sí. Poca oportunidad tiene el coordinador dentro de la brevedad del tiempo de reflexión en grupo para tratar problemas de índole personal, pero si sabe conquistar a sus coordinados, estos aprovecharán cualquier momento oportuno para acudir a él en demanda de un consejo, una orientación, una solución a su problemática. Es entonces cuando el coordinador puede prestarle ayuda haciendo labor de encuentro, por la cual ha de poder brindarle no solo la propia ayuda, sino la del director, más aún la del sacerdote, hasta el cual ha de llevarlo. Decimos siempre, el director es la cabeza, pero el coordinador es de alguna manera y esencialmente como el corazón del grupo. ¿Por qué? Porque es el que tiene más acercamiento al alumno, porque es el que tiene más convivencia, porque es de alguna manera el que sabe cómo es cada uno de los alumnos y de las necesidades que tiene cada uno de ellos. El administrador o colector, Guille en este caso, sin lugar a duda es el miembro del equipo de servicio mejor relacionado con todo el alumnado, puesto que su función, tanto de dotar de papelería como de efectuar la recaudación de cuotas, lo hace tener contacto con todos. Debe aprovechar, por tanto, esta circunstancia privilegiada para realizar la misma labor de encuentro, mediante la cual tanto bien se puede hacer al alumno. Y bien lo conocemos, Guille es una de las personas, de las hermanitas entregadas. Bien está ahí presta para brindarnos ese servicio, ese apoyo, tanto a los alumnos como a todo el equipo de coordinación, de servicio. Es sin lugar a dudas una parte esencial dentro del equipo y como lo vuelvo a repetir, es sin lugar a dudas uno de los mejores equipos que hemos tenido. Subdirector, Patti, nuestra queridísima doctora Patti.
Su trabajo consiste en rotar en todos los grupos de reflexión, con lo que entra en contacto con todos los alumnos hasta llegar a conocerlos también como cada coordinador a sus coordinados. A esto se suma su participación estrecha con un servidor, lo que lo hace ser tan apto como él y capaz de tomar la dirección del centro en un caso de emergencia. En consecuencia, la posibilidad de efectuar labor de encuentro con los alumnos es sin duda fácil, y a ello ha de estar atento el subdirector. Y sí lo vemos, Patti es, podría decir, parte esencial, es como la médula espinal, es esa parte que sin ella, sin el apoyo, no podría yo caminar. Es el punto que determina y que me ayuda a evaluar situaciones, junto con todo el equipo, claro, pero ella es sin lugar a duda mi brazo derecho, mi mano fuerte, mi seguridad. Sí puedo decirlo que sí es también parte, mi seguridad. El director, un servidor. Las mismas razones que permitan al subdirector cumplir con la tarea de labor de encuentro con el alumno y sobradamente con mejores circunstancias, permitan al director hacerlo, siempre que haya sabido ganarse la confianza de los alumnos. Para ello debe quitar todo escollo o impedimento entre él y ellos. El ascendiente que normalmente obtiene el director sobre los alumnos por motivo mismo de la autoridad que se le confiere, debe entenderlo como un instrumento que llega a sus manos en razón de servicio. Si así lo comprende, esa misma autoridad, unida a la simpatía en el trabajo, al interés que muestre por el avance del alumno, al espíritu de generosidad y sacrificio, de que ellos mismos serán testigos, irá abriendo los corazones a su solicitud, hasta permitir ahondar en sus inquietudes, sus necesidades y problemas. Entonces, y sólo entonces, seguirá el director serlo en toda la extensión de la palabra, debido a que únicamente en situaciones perdón, se me atoró aquí tantito. En ese momento, en esa situación, es cuando llegamos a verlo. Para mí es una responsabilidad muy grande y se los he comentado y lo he dicho. Dios tiene caminos muy a nuestro entender inciertos. Muchas veces yo decía, ¿por qué me escogió Dios que esté en este momento, en este lugar? Siendo el director del grado, no lo sé. ¿Qué quiere que transmita? No lo sé. Si lo he cumplido o no, lo he tratado de hacer con todo el amor y todo el cariño a todos ustedes. Y me pongo en las manos de Él todos los días, en especial los domingos, para que sea un instrumento y me guíe. Vemos otros dirigentes que no están aquí en la diapositiva, pero tenemos también a nuestro visitador. Si bien en un principio no llegábamos a tener la presencia, cuando la tuvimos, este hermanito Alejandro es una persona muy entregada, y aunque no lo crean, él me ha estado apoyando en ver los reportes que se tienen que entregar. Cada 11 elecciones se tienen que entregar un reporte,
El tercer reporte ya fue entregado, déjenme comentarles. Entonces, en ese sentido, él ha sido también una parte fundamental y puedo decir que todos y cada uno de ellos han hecho posible que esto siga adelante. Marco, Marisol, Guillermo, Lolita, Chio, Patti, Cristian, Tere, que es nuestra directora de semilleros. Todos y cada uno hacemos esta labor con una entrega, y el visitador no es menos, él también forma parte de este equipo, y lo dice, no es un puesto fácil, ni su desempeño en un día de paseo dominical. En mucho toca a él que cada centro que le encomienda retenga el mayor de número de alumnos, que estos sean verdaderos prospectos desde el principio, que se entusiasmen, que se interesen por el esfuerzo, ahí donde todo el principio parece casi imposible de superar, que lleguen a la atmósfera de amistad donde florece la caridad, que poco a poco vayan concibiendo ideales de generosidad para el apostolado, que el espíritu de sacrificio les lleve, antes que nada, a la dedicación por resolver sus tareas, y que luego crezca hasta dejarlo todo por amor a Cristo. El visitador pedirá al director en cada visita que efectúe el reporte del director, y tras examinar la marcha de los alumnos por las calificaciones obtenidas, la oportunidad de su entrega de tareas, la disciplina a través de su asistencia y puntualidad, al reverso del mismo reporte asentará un comentario sobre lo observado en la jornada, dejando una memoria que le servirá para recordar todo en su próxima visita. Al pie del comentario anotará la fecha de su visita con su firma, con lo que al quedar el reporte del director archivado, más tarde servirá también para formar un historial del centro durante el curso. Por estas situaciones ha sido muy difícil que nuestro coordinador brille con ese puesto, pero si nosotros seguimos prosperando en la obra, vamos a tener oportunidad de conocer a los visitadores, o en caso ser un visitador, ¿por qué no? Y vamos a tener esa responsabilidad y ese gusto que vamos a dar ese servicio. Coordinador regional. Muchos, no sé si recordarán a nuestro coordinador, el señor Jesús Domínguez. Ya sabemos que es la autoridad máxima de la Escuela de Pastoral en el decanato o división territorial equivalente de la diócesis. En su función, debido a la vastedad de la región, le será ya difícil llegar al contacto directo con los alumnos, pero si lo vemos, el señor Jesús Domínguez trata de darse su tiempo para visitarnos, y créanlo o no, aquellos que han asistido a un retiro, a muchos nos conoce por nombre. ¿Por qué? Porque es una persona entregada. Y en ese sentido, él trata de acercarse a todo el alumno, trata de ser un fiel apóstol. Y en ese sentido, mis respetos y admiración para don Jesús Domínguez. Es un ejemplo claro de que cuando se tiene las ganas y se entrega y se hace una entrega total, es sin duda la mejor opción que tenemos nosotros como cristianos. Que es difícil, sí es difícil, pero no imposible. Estos son, a grandes rasgos,
todos y cada uno de los puestos que conforman el equipo. En la siguiente hoja tenemos un reporte que nuestra hermanita Guille nos hace favor de llevarlos. El reporte de administración y de calificaciones que se tienen que entregar. Es como decimos en el instituto, una parte, no es el todo, porque en realidad lo que es la parte fundamental, son las lecciones, son los equipos de reflexión y más ustedes. Hasta ahí son cada uno de los cargos. El registro de datos reportados es un formato que han de manejar simultáneamente el director, el administrador, el visitador, el coordinador de decanato, el coordinador de zona o diocesano y la coordinación general. Desde luego, el subdirector, en su colaboración con el director, debe enterarse y ayudar en su utilización. El fin de esta forma, como lo indica su nombre, es llevar un control de todos los pasos que durante el curso sigue el centro, de manera que, pese a la buena voluntad de todos, no ocurran omisiones perjudiciales ni retrasos en la aportación de datos. El reporte servirá al director del centro para señalar el avance de sus entregas de datos, utilizando tan solo el primer renglón. El avance de sus entregas de datos a través del año le quedará registrado en su poder al conservar oportunamente, checado dato por dato, que entrega los visitadores. Llevarán el reporte dedicado un renglón para cada uno de los centros a su cargo. El coordinador de decanato concentrará todos los centros de sus visitadores. El coordinador de zona o diocesano resumirá los centros de la zona o diócesis. El coordinador de zona o diocesano remitirá a la coordinación general copia del reporte para guía general y de fin de cursos. La coordinación general se basará en este reporte para recabar todos los datos necesarios para llevar el récord de calificaciones, el fichero del alumnado, el control de la administración, el control de impresión de papelería para los alumnos y la emisión de diplomas al fin de curso. La aplicación de datos se expone enseguida. Y vemos, es de manera ascendente. Todo lo que ustedes hagan, reflexiones, tareas, puntualidad, la recuperación de los donativos, todo eso va de forma ascendente. Y todos y cada uno de estas personas tiene conocimiento. Entonces, es muy importante que nosotros nos dediquemos. Descripción del registro de datos reportados. Contiene el acostumbrado encabezado con los datos generales del centro, nombre del coordinador de zona o diocesano y de sus visitadores, y desde luego nombre de la diócesis y número de zona o decanato. Estos dos últimos datos no se llenan cuando la integración diocesana es única, esto es, sin las zonas ni decanatos o análogos. La columna de reporte de calificaciones con sus 4 columnillas proporciona información sobre el avance del alumnado y al final es la fuente de datos para la emisión de diplomas. De aquí su necesaria oportunidad en la remesa por parte del director. La columnilla de solicitudes de inscripción marca la recepción de estas por parte de la coordinación general para formar el fichero. Es la información que permite conocer las particularidades del alumno. Viene después la identificación del centro
por medio de sus 3 detalles acostumbrados: nombre, clave y colonia. La columna correspondiente al control administración encierra en sus 13 columnillas la recepción de otros tantos envíos cuyo detalle de inscripción y cuotas mensuales quedarán expresados. El dato de alumnos activos en el segundo reporte tiene como fin que la Coordinación General prepare los diplomas finales con la debida anticipación, si bien todavía sin calificación. Ok, continuamos. La planilla semestral. Pero para la recaudación ordinaria de cuotas mensuales, el administrador servirá de una planilla para cada alumno, la cual contendrá 6 recibos destinados al cobro de otras tantas mensualidades. Esta planilla será doble para cubrir el año completo. La primera contendrá los meses de septiembre a febrero y la segunda de marzo a agosto. El recibo expresa el mes al cual corresponde, pero no el importe de la cuota mensual, ya que, siendo optativo por parte del alumno, cada caso es particular en esto. El administrador habrá de asentar en el talonario del blog la cuota que decidió cubrir cada alumno. Dado que el orden en que se presentan los recibos en la planilla es inverso al orden de los meses, cada vez que el alumno cubra la cuota de un mes, el administrador desprenderá el recibo correspondiente y lo entregará a cambio del pago. Esto lo hace cada vez Guille con todos y cada uno de nosotros. Sabemos ahorita que de alguna manera es lo que estamos viendo es de una forma un poco tanto tediosa, pero es lo que cada uno de los hermanitos hace por nosotros, y lo hace con todo ese gusto y esa dedicación. A grosso modo es todo lo que administrativamente lleva el instituto: el registro de los datos reportados, la descripción del registro de los datos reportados, la planilla, el cuadro. Todo esto en su conjunto es sin lugar a duda la administración del grado, como lo decíamos, ¿no? O sea, hasta aquí es la lección. Decíamos que es una lección de coordinación y más que nada es el preámbulo que vamos teniendo para ser auténticos apóstoles, esos verdaderos hijos de Dios, hermanos. Entonces, en parte, o sea, toda esta lección es la conclusión. Muchísimas gracias. Hermanitos, nuevamente muchísimas gracias. Esto es todo lo que el día de hoy Dios tiene para nosotros. Espero que haya sido de su agrado. Gloria a Dios. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Que tengan un excelente inicio de semana. Un feliz domingo. Un abrazo desde el fondo de mi corazón para todos y cada uno de ustedes. No saben cuánto deseo volver a estar con todos y cada uno. Son parte esencial de mi vida. Y a continuación nos vamos a nuestros grupos de reflexión. Vamos a reflexionar lo que la lección tuvo para nosotros. Ok, luz y sal, que Dios los bendiga.